Buenas noches, bienvenidos. Oiga, está bonita la luz, que normalmente acá en YouTube la luz es súper opaca. Pero no, está súper bien. Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia, en todas mis redes sociales como Mari Crochet Colombia o Mari Toro. Vamos a empezar una mochila tradicional espectacular, chicos, pero espectacular. Eh, Ve, me están diciendo que no pueden entrar las niñas, ¿no? Sí, ya entran y comparten mis niñas, ¿cierto? ¿Cómo van, chicas? Vamos a tener este fondo, pero yo le quiero hacer como un cambiecito acá. No sé por qué. Es que, ay, cuando uno le da como un cambiecito acá, que sería totalmente negro. Acá este sería clarito, este negro. Entonces, esta es la vuelta que iría clara. Esta vuelta. Pero porque qué. Esta vuelta negra, esta clara. Esta negra, esta clara, esta negra, esta clara. Mm, Uno, dos, tres, cuatro. Pueden ser cuatro vueltas. Empezamos, muchachos. Este diseño, hola, ¿cómo está? Lleva esa mochila. ¿Cuántos gramos? 550 gramos sin el fajón. Si ustedes van a sacar el fajón paleteado, sí necesitan, muchachas, los 650 para sacar el fajón paleteado. La mayoría de chicas me mandaron a pedir el fajón hecho. Ustedes saben que sacamos este tipo de fajón para las mochilas. Entonces me pidieron, bueno, este tipo de fajón, este tipo de fajón, este tipo de fajón. Así, fajones como estos paleteados. Entonces, ellos me pidieron el fajón hecho, entonces solamente 550 gramos para el material. ¿Listo? Gracias, chicas, por estar acá. Empecemos. Voy a tomar apuntes. Yo voy a tomar apuntes de este patrón por la cuestión. Por acá estaba tomando apuntes de unas boobies que estábamos haciendo una chica, pero a lo último hicimos aumentos, no hicimos aumentos, eso pasó de todo. Entonces, una, dos, tres, cuatro vueltas. Creo yo que voy a tejer con el color café. ¿Listo? Chicos, recuerden que el hilo lo pueden sacar de acá de adentro o lo pueden agarrar de afuera. En mi caso, como tengo tantos proyectos, estoy empezando tantos proyectos, estoy tratando de el hilo agarrarlo de adentro por la sencilla razón que no se me muevan los hilos. Que si yo agarro ese hilo de la parte de adentro, no se van a mover. O sea, si yo coloco el hilo en el piso o en cualquier lado, así, él simplemente va a salir. Y ya, por ejemplo, lo coloco en esa silla y él simplemente va a salir, no va a rodar, no va a estar para acá, para allá, nada. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar, creo que dejé 100 gramos de este color, que este color va poco, pero sí toca 100 gramos pensando en monedero, cordón, pompón, en fin. 100 gramos de este, 300 de este, 100 gramos de este, 300 de este, son 400 y 150 de este, 550. ¿Listo? Eso tenemos 550. ¿Cuánto de oscuro? De este pueden ser 150, que del oscuro lleva poco. 150, de este 300 y de este 100. Como para tener ahí una idea. En mi caso, porque toda la mochila va a ir realmente beige. O sea, toda la mochila en sí va a ser en este color. Este es el color que va a estar en toda la mochila, en toda. O sea, el negro o el oscuro, que en este caso es este café, va a estar en líneas, nada más. Esta sí va a estar en todo. Pero yo voy a empezar con el café oscuro. Entonces, bueno, ya les expliqué por qué está esto, lo otro. Acomodamos, ahí tengo el café oscuro, tengo este también lo voy a sacar de acá de adentro, pero creo que está más fácil de sacar acá. Listo, para empezar a trabajar. Entonces, la ventaja de sacar el hilo de la parte de adentro interna es que no se mueve, el rollo no se va a mover, va a estar ahí quieto, súper quieto. Chicos, compartan el en vivo, denle me gusta, dejen comentarios, porque vamos a empezar a trabajar mucho por acá.
mucho, 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 creo que nos vamos a venir a vivir a este canal. Y empezamos con 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. A mí me gusta mucho hacer las cadenetas así, miren. Acá. 1, 2, 3, 4. Cerramos. Punto deslizado. Y empezamos acá puntos bajos dentro del círculo. No me estoy agarrando de las cadenetas, sino del pequeñísimo círculo que se forma ahí. Antes de cerrar ese punto, acá vamos a colocar los hilos alma. Los hilos alma quedan entre el hilo de atrás y la aguja. Ahí lo cierro. ¿Listo? Voy a marcarlo, chicos. Lo voy a marcar porque es unicolor y si es bueno saber dónde empiezo, dónde termino. Entonces, por esa razón, marcamos esa primera pestañita para saber que ese es el punto. Yo voy a trabajar para esta mochila, como todas las mochilas que hago, punto V, agarrando la pestañita de atrás. Siempre, chicos, muy rara vez, no es que solo en las mochilas unicolor, y eso por enseñarles diferentes puntadas a las chicas, trabajamos agarrando el punto completo. No voy a trabajar ningún hilo extra. No trabajo con cordón, no me gusta colocar hilos extras a las mochilas. Si ya el cliente pide que quede un poco más gruesecita, como más firme, sí. Si no, en mi caso, vea, voy a trabajar estos 3 hilos. No cordón, no nada, nada, nada diferente a los 3 hilos que tengo. Siento que le da una alta calidad a la mochila. Siento que le eleva la calidad a la técnica Guayú. Mis niñas, ¿qué me han dicho ustedes? El color que parece naranja es naranja. No, señora Rosemary. Yo siento que alcanza a ser más como un rosita, como si fuera un duraznito, pero no alcanza a ser salmón. Viene siendo un salmón muy clarito, por la familia de los salmón. Siento yo que es más cercano a la familia del color salmón. Es como más cercano hacia esa familia que hacia los naranjas. Es como más de la familia salmón, pero sin ser tan oscurito. Pero es más salmón. Siento yo. Y siento que le va a dar un toque ideal. O sea, va a estar espectacular ese tono salmón. María García, buenas noches, bienvenida. Dios te bendiga, presente, profe. Soy Olga García. Ah, señora Olga, bienvenida. Gracias por estar acá. Chicos, 10 puntos bajos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es mi punto 10, color café oscuro. Lo de alar los hilos, muchachos, es muy importante siempre y cuando se vea por la parte de atrás. Si los hilos no se ven por ningún lado, no le haga nada, déjelo quietecito y ya, y siga con su vida. Lo único es que si el hilo se ve un poquito, sí tenga la precaución de ser muy cuidadosos con eso. De resto, no les recomiendo que se den mala vida pensando en los hilos. En mi caso voy a quitar esto, acá, ahí, listo. Voy a quitar el gancho y vamos a dar la segunda vuelta. Agarrando la pestañita de atrás, no agarro el punto completo, no, la pestañita de atrás, guardando mis hilos alma, y la segunda vuelta la voy a tejer con aumentos. ¿Listo? Voy a marcar el primero del aumento que acabo de hacer. Los aumentos son 2 puntos en 1, agarrando la pestañita de atrás. Y seguimos, agarrando solo la pestañita de atrás. Un segundo aumento, 2 puntos en 1, eso forma un aumento. Ahí. Con 10 puntos bajos, en el caso de nosotros que trabajamos hilo crochet, este que yo estoy utilizando es hilo crochet, lo trabajo doble hebra. Miren, chicos, son 2 hilitos. Esto es de 1 milímetro, muy delgado. Los agarro juntitos para trabajarlo doble. Este es hilo crochet. Si usted no trabaja hilo crochet y trabaja hilo macramé, solo un hilo. No agarren más, porque es que el hilo macramé es bastante grueso.
Aguja, yo utilizo la 1.75, perdón chicas por no decírselos desde el principio, pero la mayoría de mis alumnas o de compañeras que me acompañan hoy son compañeritas de mis otras redes sociales donde hacemos en vivos a diario. Pero para las chicas que no nos acompañan por allí, sí doy esa explicación, que es aguja 1.75, un gancho 1.75. Eh, si es macusa puede ser la 2, la doble cero. Realmente, según la marca de la aguja, pues la diferencia es bastante de la numeración. Entonces, para que tengan un poquito de paciencia con eso. Me encanta tejer por YouTube, profe. Yo he tejido varios proyectos de... Ay, gracias, señora María García. Gracias, gracias. Muchachos, sí, este canal lleva mucho tiempo, gracias a Dios. Saben ustedes que venimos acá para proteger el contenido porque se nos estaba perdiendo el contenido porque nos lo eliminan. Entonces, por eso queremos estar acá, venirnos a vivir a este canal. Porque yo siento que acá sí se va a proteger nuestro contenido. Igual por este medio echamos chismecito, hablamos, preguntamos, resolvemos dudas, damos información, porque sí tengo que tenerlas muy bien informadas, muchachas, que cualquier cosa ustedes sepan qué proyectos vienen, qué se va a hacer, qué se va a avanzar. Esta mochila tradicional, hablando de información, es unisex. ¿Qué cambia? El colorcito que usted le coloque. Que de pronto usted dice es para un caballero bastante serio, pues le coloca, cambia el salmón. Los otros colores no hay que cambiarlos, realmente estos otros dos colores no tienen género, pero este sí debe de ir al gusto del cliente. Si es un caballero, pues que sea del agrado del caballero. ¿Cómo van mis niñas? Señora Mireya, ese milagro de verla por acá. Luz Caterine, bienvenida. Inés, bienvenida. Señora Digna, ¿cómo está, profe? Mejor en YouTube porque no se pierde. Sí, señora Digna, no se pierde la información y ustedes saben que nos ha dolido demasiado que se perdieron 5 años de clases en vivo, explicaditas, pausaditas. 5 años, muchachas. Eso es una eternidad para los chicos que tienen 5 años, es toda una vida. Pero sí, sí, fue mucho tiempo de trabajo y las chicas que llevan conmigo ese tiempo más saben que realmente eran trabajos valiosísimos, trabajos muy buenos que valía la pena conservarlos. Mis niñas, tercera vuelta, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Acá seguimos, un punto bajo, un aumento. De esa forma, mis niñas, damos la tercera vuelta. Un punto bajo y un aumento. Sí, sí fue triste. Yo la verdad he tratado de no pensar en el tema porque yo creo que si me pongo a pensar en el tema posiblemente me va a dar un poco de ansiedad. Entonces, ay no, no lo pienso. Sí hice un listado ya de las mochilas que vamos a repetir. Vamos a hacer la mochila de Stitch. Esa está en primera lista. Vamos a hacer la mochila espejo dos colores. Realmente, no, muchachas, la de amor y amistad. Esa de amor y amistad sí o sí hay que hacerla. La de los bichos es espectacular. Entonces yo creo que la de los bichos la vamos a hacer para San Valentín, muchachas. La roja de los bichos, yo creo que esa la vamos a hacer para San Valentín, que es en febrero, para que quede acá. Porque sí, allá se nos perdió la información, no podemos volver a darle pie a que quieran volver a perder nuestra información importante. No creo yo que esté dispuesta a eso. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Sí, este es el aumento, este es el punto bajo, un aumento. La vuelta que sigue es totalmente color claro. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Listo. Ahí terminé. Yo aprovecho, miro mi tejido, miro si tiene algún hilo por ahí que se le ve un poquito. Miro que si esté plano, que no me quede con ombligo. Bueno, chicos,
así como yo estoy tejiendo este, si usted lo teje igual, nunca le va a quedar con ombligo. Las mochilas que quedan con ombligo es porque exageran en los aumentos. Entonces, no, si usted teje exactamente como yo le estoy explicando, no le va a salir ese ombliguito feo. Mire, ya, profe, no estaba en mi casa, andaba por mi tierra. Ay, señora Mireya, ¿cómo así? Yo sí la estaba extrañando, pero yo les doy un poquito de tiempo y les tengo paciencia porque yo sé que si ustedes se van un poquitico, como que se aíslan un poco, es porque tienen su propia vida y sus propias cosas. Entonces, sí, he tenido unas niñas por ahí malitas de salud y yo no, cuando se mejore vuelve, no se me preocupe. Sí, profe, porque la de Stitch lo logré guardar el fondo. Ay, no, Dora Hernández, gracias, profe, por repetir las mochilas. Sí, señora Dora, porque es que también para mí es un beneficio, porque también es mostrarle a mis clientes, las que compran material, qué productos tengo yo para vender, qué o de qué calidad es mis mochilas, de qué calidad pueden ser los trabajos que usted me encarga. Entonces es muy bueno demostrarle a la gente qué sé hacer, cómo lo hago, en qué calidad quedan y inspirarlos para que tejan o inspirarlos para que compren. Bueno, muchachos, vuelta 4. 1, 2, 3. Vuelta 4 dice que voy a tejer, ya no voy a colocar el ganchito porque ya voy a meter un poco de color. Y voy a colocar 2 puntos bajos, un aumento. Apenas llegué hoy a la casa, ya es. Ay, señora Mireya, no, pero qué bueno que está por acá. 2 puntos bajos, un aumento. Así nada más, agarrando la pestañita de atrás, 2 puntos bajos, un aumento. Este punto queda pequeño. Chicos, lo ideal de las mochilas Guayú es que el punto sea pequeño, sea un punto pulido, pequeño de calidad. No es como muchas personas dicen que el punto debe quedar grande, que la mochila tiene que quedar tiesa, cartonada. No, 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 no. La mochila debe quedar firme, pero más que tiesa, firme. Por ejemplo, vea, les voy a mostrar. Esta es una mochila que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores y es una mochila muy firme, muy firme. Y si tuviese 2 colores nada más, también es una mochila firme. No tiene cordón. No tiene por qué tener cordón. Las mochilas no tienen por qué ser acartonadas, que ese es el error que tiene la gente, que cree que una mochila guayú tiene que ser acartonada. 1, 2 y un aumento. Listo. 1. A ver. 2. Y un aumento. Agarrando la pestañita de atrás nada más. 1, 2 y un aumento. 1, 2 y un aumento. Le doy una miradita, cómo va mi tejido. Es un color claro, entonces aprovechar que no se vea por ahí el café oscuro, que no empiece a notarse hilos por allá por el otro lado. Una miradita suave, no, está bien, está bonita. Nubia Cervera, buenas noches, profe. ¿Cuándo vuelve a hacer un morral para dama? Señora Nubia, pues en la otra página también se nos perdió los tutoriales del morral del Rayo McQueen. Recuerda que nosotros hicimos el morral del Rayo McQueen. Entonces posiblemente nos pondremos en la tarea, como acá va a ser nuestra casa, o sea, definitivamente nosotros vamos a abandonar la página, lo que le he comentado toda la semana, y nos vamos a venir a vivir acá en vivos diarios. Yo creo que acá voy a empezar a hacer muchos proyectos de los que me encarguen, muchísimos, muchísimos, muchísimos. O sea, de verdad nos vamos a venir a vivir acá. Así como hacíamos allá, que ustedes son testigos, que diario, no importaba, llovía, tronaba, relampagueaba y nosotras hacíamos en vivo. Tenía que ser algo de verdad, que se sale de las manos, que uno dice, se fue la luz, no hay internet, o pues tuviese algo muy, 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 muy prioridad para yo decir no hago en vivo. De resto, para mí, el estar en la clase es prácticamente necesario. O sea, no sé cómo decir terminé el día si no hago en vivo.
O sea, yo no, para mí es como que si no hago en vivo, entonces no hice nada en todo el día. Así tenga alumnas presenciales, así de clases, así haga grave, pero siento que es mi momento mío, propio, de desahogarme, de hablar, de echar chisme, de contarles. Entonces, muchachas, yo creo que por acá vamos a hacer muchos proyectos maravillosos. Así que preparen aguja e hilo, que muchachas, para allá vamos. Vamos es a tejer y cantidades de cosas. Vamos a contar cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Chicas, no pensé que tuviera menos. Sí, tenía que tener 40. Y en esta ocasión me van a tener que quedar 40. Tengo 40 puntos. En la otra vuelta, si hago 3 puntos bajos, un aumento, me quedarán 50. Sí, creo que podemos hacer eso. Para que me queden 50. Y voy a hacer 50. Serían 5 puntos. Empecemos a tejer a ver qué sale. No nos preocupemos de nada. Empecemos a tejer 1, 2, 3 y un aumento. Ahí tengo en total 4 puntos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Necesito que me quede 5 a un lado, 2, 5 al otro. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá van 2 color claro. Ah, pero entonces no me alcanzaría múltiplo de 12, de 10, que es lo que yo quiero. Entonces el aumento lo vamos a hacer es con color café. 1, 2, 3 y acaba el aumento para que sea 4, 5. 1, 2, 3. El aumento va a quedar café oscuro, blanco. 1, 2, 3, 4, 5. 1 blanco y volvemos a 2 oscuros y un aumento. Chicos, lo que pasa es que yo tengo que tener claro que lo que voy a hacer tiene que ser múltiplo de 10. No puede ser menos. Múltiplo de 10, pero con todo y los aumentos incluidos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Los dos color hueso, 1, 2, 3, 4. De esa forma, muchachas, no me va a servir de otra forma. Para que ahorita, bueno, le hacemos el diseñito que le vamos a hacer, mejor dicho. Ustedes confíen en mí. Siempre lo han hecho, muchachas. Apenas termine la 4 estrellas, empiezo esta. Listo, señora Clara Inés. Hadibi, ese milagro de verte por acá, Hadibi. ¿Cómo estás? Buenos días allá, acá buenas noches. Y acá vamos a hacer, acabo de hacer el aumento con 2 color oscuro. Ya les voy a leer cómo queda múltiplo. 2 color claro. Acá un color oscuro y un aumento. Chicos, empecé 1, 2, 3 puntos cafés oscuros, un aumento café con hueso, un punto color hueso, 2 color oscuro, café, un aumento café, 2 color hueso, un punto café, un aumento café, un punto café. Recuerden que estoy pensando en los aumentos. 2 color hueso. Y acá tiene que ir un aumento café. En sí me tienen que quedar 4 cafés o 2 color hueso. 4 cafés, 2 color hueso. ¿Listo, muchachos?
para que tengan en cuenta. Acá tocó aumento color hueso porque ya tengo los 4 cafés. Tenía 1, 2, no, tengo el aumento café, 1, 2 cafés, entonces acá va un punto hueso y ahí sí sigue el aumento. Tengo que tener mucho cuidado con ese aumento, muchachos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si yo no hago el aumento correcto, si ustedes se dan cuenta, en las 4 vueltas me salió perfecto 40 puntos. Si yo no hago el aumento correcto, pues no me sigue la secuencia de que aumenta 10 puntos por vuelta. Si se pierde esa secuencia, pues ahí es donde empezamos a tener problemas con los patrones. Entonces, un aumento café, 1, 2 cafés, un color hueso. Ahí ya están los 3 y el aumento. Color hueso, café. Vuelve 1, 2, 3 cafés para en total tener los 4. Es un poco complicado, pero sí se logra, muchachas. Ustedes saben, con un poco de paciencia y van tejiendo y se van dando cuenta que sí. Niña Seuri, ese milagro. Mariana Betancourt, buenas noches. Gladys Giraldo, bienvenida. María Eugenia Suárez, bienvenidas mis niñas, ¿cómo están? Ese milagro de verlas por acá. El aumento, 3 cafés, entonces acaba un aumento color hueso, porque siempre son 3 puntos bajos, un aumento. Y volvemos. 1, 2, 3. Y acá tenemos que hacer el aumento, pero café con color hueso, para que sí quede. Y un punto color hueso. Nuevamente, 2 cafés y el aumento café, porque ahí tengo un punto color hueso, entonces acá el aumento café. 2 color hueso y nuevamente un café y un aumento café. Y vamos a tejer un punto, solo uno, sí, 1, 2, 3 y tiene que quedar 4. Un punto café y me quedan los 2 color hueso. Hadibi, profe, que estamos tejiendo la mochila tradicional. Judith, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, Judith. 2 color hueso. 1, 2. Listo, muchachos. Acá me gustaría crecer una pareja, 2 parejas, 3 parejas, 4 parejas. Sí, sí me da para hacer lo que quiero hacer. Y acá voy a tejer. Ya llevo 3 puntos bajos, un aumento. Acá voy a tejer 1, 2 puntos bajos negros. Oiga, ¿dónde hice mi aumento yo? Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá voy a hacer mi aumento, pero color hueso. Un aumento color hueso. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4. Y voy a tejer un aumento. 4 puntos bajos, un aumento. Porque no quiero que se cierre, quiero que quede plano, o sea, que nosotros podamos disfrutar de un fondo plano. Ah, bueno, a todas estas se me olvidó mirar el rosa, que es el único que no estoy trabajando, que hay que ponerle un poquito de cuidado, pero ahí va, vea. Nada más, de resto nada. 2 puntos bajos cafés. 1, 2. Acabo de hacer aumento. Voy a hacer 2 color hueso. Esta vuelta se empezó acá. Se terminaron los 2 color hueso. 2 cafés, un aumento color hueso. 1, 2, 3, 4 color hueso. Un aumento color hueso. 2 cafés. ¿Listo? Hasta ahí vamos, la vuelta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Yo estoy muy pendiente donde hice el aumento. Entonces tengo 2, 4 cafés, 4
puntos bajos solo. O sea, punto bajo, eso es lo que quiero decir, no va aumento. 1, 2, y acá me dice que va aumento. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Que el aumento me quedó 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y acá me dice que va aumento. ¿Qué puedo hacer yo para que no me quede el aumento en los dos cafés? Hago un café y en el que sigue café hago el aumento, pero con color hueso. Ahí. Listo. Y vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4 y un aumento beige. Y vuelvo 1, pero acá en la orilla tienen que haber 2 cafés, así que hago 2 cafés. Y ahí tengo 3 puntos bajos. Y acá me muestra que van 1, 2, 3, 4. Y acá no puedo hacer el aumento porque me va a quedar raro. Entonces lo que hago acá es que hago el punto beige normal y vuelvo a tejer los 2 cafés, pero en el segundo café hago el aumento con color hueso. De esa forma me toca correr los muchachos para que estas líneas no se pierdan, que estas líneas queden perfectamente de 2. El aumento café con color hueso y vuelve 1, 2, 3, 4 y un aumento color hueso. Y nuevamente un punto bajo color hueso y tejemos los 2 color café, que esa parte también me funciona mucho, que en las orillas, tanto acá empezando como allá finalizando, sí queden los 2 cafés, que esta parte no se pierda, que esa línea no se pierda. Señora Olga Carvajal, hola, ¿cómo está? Islena Peñafiel, buenas noches. Nubia Cervera, buenas noches, ¿cómo está? Del material, ¿la dio en Facebook o cuando empezó? Ahorita cuando empezamos, bueno, en la página también, muchachas, ¿quién fue la que preguntó? No, y acá cuando empezamos, sí, no, acá cuando empezamos también, no recuerdo qué chica fue la que preguntó, pero sí, se habló de los materiales, la cantidad, para las que no le van a hacer el fajón, muchachas, pongan 1, 2, 3, 4, pero entonces como ahí me da para el aumento, no quiero dañar la línea, entonces hago el aumento acá en el segundo café, que me quede con color hueso. Sí, muchachas, yo ya les leí la cantidad de materiales. Igual voy a hacer grupo de WhatsApp, muchachas, las que quieran el material con nosotros, ya saben que las agrego al grupo de WhatsApp para que trabajen con nosotros. 1, 2, 3, 4. Como ya la mochila 4 estrellas se acabó, en ese grupo vamos a agregar a las nuevas compañeras. Pero yo creo que por ahí el lunes o el martes. Todavía no voy a sacar las chicas porque hace poquito les di los patrones de los monederos, entonces que ellas alcancen a terminar sus monederitos y todo. Entonces por ahí lunes o martes ya me pongo en la tarea de agregar al grupo. Eliminar el grupo de 4 estrellas y agregarlas nuevamente. Olga Carvajal, Doris Echeverría, ¿cómo van mis niñas? Y acá termino con 2 color hueso. Siempre termino con 2 color hueso. ¿Listo? Ahí, terminé con 2 color hueso. Y acá, muchachas, vamos a tejer en esta vuelta 5 puntos bajos, un aumento. Vamos a ver si nos queda. Cuento dónde terminé el aumento. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá voy a hacer aumento. Empiezo con un aumento café. Nueva vuelta. Acá siempre estoy empezando vuelta. Un aumento café. 1, 2, 3, 4
5. Nuevamente, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá no puedo hacer el aumento porque pierdo la línea de color claro. Entonces, ¿qué hago yo? Pues voy a hacer esos dos normal y vuelvo a empezar el aumento donde va el colorcito café oscuro, que es el primero. Un aumento. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5. Miren lo hermoso. Y en la otra vuelta va todo este color hueso. Este diseño está lindo. Hadibi, profe, pero si yo no puedo comprar material aún, el que compré puso... no entendí, señora Hadibi. O sea, ¿cómo para ingresar al grupo de WhatsApp? No, es para los que compran el material con nosotros, señora Hadibi. Ya si usted compra el patrón, yo estoy haciendo la gestión porque me habían prohibido meter personas a los grupos de WhatsApp, los que compraran el patrón. Entonces, con la condición que no lo van a compartir, ni se van a empezar por interno a acosarse en que usted tiene el patrón, que me lo presta, que me lo venda, siempre y cuando no estén en esa onda, sino de tejer. Yo estoy haciendo la gestión que las personas que compren el patrón puedan entrar al grupo para que dejan acompañaditas. Porque es que vea, hoy tuve una alumna, es una alumna muy bella, le he agarrado mucho aprecio. Y ella me decía que ella tiene muchos proyectos empezados. Entonces le dije yo, es porque por estar tejiendo sola. Entonces, pues no sé, acabo de hacer el aumento, no sé qué propuesta le voy a hacer o no sé cómo vamos a hacer con ella, porque es una personita que quiere tejer, pero por estar solita no teje. Entonces le dije yo a ella, no, pues es que está mal que usted no teja por estar solita. Y entonces ella me dice, pero profe, ¿qué hago si no me gusta tejer sola? Entonces, ese tipo de cosas, pues entiende uno que para eso son los grupos de WhatsApp, para uno acompañarse, para uno mostrar sus trabajos y que las compañeras le digan al menos está quedando muy bello, ánimo, siga tejiendo. Entonces, por eso yo no dejo de hacer grupos de WhatsApp. Ustedes saben que he tenido muchos problemas con los grupos de WhatsApp por la cuestión de que mis patrones no son gratis, son patrones de pago y la mayoría de gente se los comparte como si fueran cualquier cosa. Entonces, por ese lado, pues hemos tenido problemas, pero también sé la importancia tan grande que es sentirse acompañado, tener un grupo donde uno pueda enviar la foto y que alguien, así sea por decencia, le diga, le quedó hermoso, o que realmente digan, está bello, porque no todo el tiempo es solamente por ser educados, no, trabajos espectaculares. Y muchas veces hay compañeras que dicen, compañera, adelante, ha mejorado mucho, puede mejorar más. Entonces, eso son palabras de apoyo, muchachas, que no necesariamente tiene que ser, ay, no, es que le quedó muy lindo. También puede ser, compañera, va muy bien, la felicito, siga así, va para adelante. Entonces, son cositas que sirven en el momento de uno estar bajoneado. Entonces, señora Hadibi, yo creo que de pronto cuadremos así para las personas que compren los patrones, también agregarlas al grupito de WhatsApp. Siempre y cuando estén tejiendo. ¿Qué es lo que pasa con el grupo de WhatsApp? No me gusta meter chicas que no están tejiendo porque empiezan a preguntar cosas que solamente entendemos las que estamos tejiendo. Entonces se vuelve muy complicado. Ay, bueno, y si yo, por ejemplo, en esta vuelta empieza, profe, ¿y si a mí no me da ahí, qué hago? ¿Ya tejió hasta ahí? No, no ha empezado. Cuando teja hasta ahí, se da cuenta si le da o no le dan los puntos. Entonces, ahí es donde es complicado. Entonces, sí, sí como que la condición es que sí o sí esté tejiendo. Para que, por ejemplo, usted en ese momento diga si me dieron los puntos o en el momento que usted la teja. Pero si usted empieza, pero profe, si ahí, hasta ahí no me da, ¿qué hago? No.
No, tiene que tejer para saber si le dan los puntos o no le dan. En esta vuelta aquí la terminamos con los dos color hueso. Siempre se termina con estos dos color hueso porque acá es donde yo termino. Vamos a empezar. Yo creo que 6 puntos bajos, un aumento. Entonces, contando con estos dos que acabo de hacer, voy a tejer. Yo donde hice el aumento, muchachas, por Dios, acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, acá como ya vamos a dar la vuelta totalmente color hueso, si ustedes quieren hacer el aumento acá, lo pueden hacer perfectamente, no va a cambiar nada. Si lo quieren hacer acá. ¿Qué pasa en el patrón? Uno siempre dice termino con 2 puntos, entonces yo no puedo decir ahí voy a empezar con un aumento porque se supone que en el patrón antes estoy terminando. Acá abajo hice un aumento, yo soy consciente que empecé con un aumento café. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tejer 4 puntos bajos beige, 1, 2, 3, 4 y ahí sí hago mi aumento. A partir de acá voy a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer mi aumento acá y sigo tejiendo 6 puntos bajos, un aumento. Miren, chicos. Empieza a verse muy hermoso. Se ve un diseño muy lindo. La verdad me gusta mucho. 6 puntos bajos, un aumento. 6 puntos bajos, un aumento. Patricia Elena, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Marta Corso. Señora Dioselina, bienvenida. Profe, esta clase queda grabada. Sí, la idea es esa, muchachas. Por eso nos vinimos para acá, porque acá creemos que vamos a poder proteger nuestro contenido, que no solo queda grabado, sino que, digamos, no tenemos el problema de que se borra dentro de un mes. Queda grabado, o sea, queda hoy, ustedes pueden ver la clase. Bueno, la clase creo que mañana, porque yo creo que ahorita lo pongo privado para que YouTube me lo apruebe, le coloco la monetización, todo, pero entonces no solo queda grabado por un mes, porque en la página ese era el problema, que quedaba grabado, en la página no teníamos problema, el en vivo quedaba, pero quedaba solo por 30 días. Entonces acá no solo va a quedar grabado, sino que tenemos la fe y yo digo pues que prácticamente la certeza que aquí sí no se borran cada 30 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Las reglas políticas, normas de todas las plataformas cambian, pero yo siento que esta plataforma nos da mucha garantía. Yo la había dejado un poco, muchachas, porque la mayoría de mis niñas, profe, no tengo YouTube, profe, el internet es muy malo, pero muchachas, nos vemos obligadas a proteger nuestro contenido, que con tanto esfuerzo lo hacemos, y la única plataforma que me está dando esas garantías es YouTube. El aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá quedó el aumento en el primer café, ni modo. Yo sé que ahí está. Muchachas, hasta ahí está quedando plano, 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 maravillosamente plano. Yo estoy feliz porque es un diseño pues nuevo. Esta parte es un diseño nuevo, aclaro. Esta parte, miren chicos, es que a mí no me gusta esto. O sea, yo realmente no sé si es que me estoy volviendo cansona de la edad, pero a mí me choca esto, así, siento que es un, ¿cómo se llamaría eso? No sé, un hueco ahí, no sé, un hoyo oscuro será, no sé. En cambio, esto sí me gusta. Vea, colocamos esta vuelta como voy y acá le damos una vuelta negra, que en este caso es café oscuro, y ahí sí empiezo este diseño. Miren la gran diferencia, miren lo hermoso que se ve. Esto, amo tanto el arte que yo siento que soy capaz de cambiar. Este patrón me lo pidió una clienta, no sé ni quién, porque si supiera quién ya hubiera bajado el patrón.
Debe estar en el computador, pero como son patrones escritos, ni idea. Pero entonces ese cambio, o sea, yo veía ese hoyo oscuro, yo decía, ¿qué? O sea, ese hoyo oscuro hay qué, o sea, ¿qué tiene ese hoyo oscuro hay como para qué o qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el aumento. Entonces, este pequeño remiendito que yo le estoy haciendo, siento que sí me lo cambia, me lo mejora, me lo hace ver bien. Creo que es la mala fe que la gente haga eso. No tengo su número actual de Bogotá. No, pues es que si le contara, Hadibi, ay, Hadibi, usted viera todo lo que nos ha pasado. Ay, no, no, Hadibi. Hasta una amiga, no es amiga, o sea, lo digo así, pues por no hablar cosas inadecuadas, pero digamos que una persona sin oficio, pues descargando videos y publicando en la página de ella míos, o sea, nos ha pasado de todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el aumento. Voy a colocarle acá, ay no, no sé cómo colocar el número en la pantalla y yo creo que en los comentarios YouTube me lo borra, chicas. Voy a colocarlo acá en una hojita disimuladitamente, rápido, le toman pantallazo las que quieran mi número de WhatsApp, muchachas, porque pues esto no es permitido casi ninguna plataforma. 311, ya sabes, Hadibi, que si estás fuera de Colombia tienes que colocar el más 57. Bueno, así estén dentro de Colombia, pero pues esta es la alada o el número de Colombia. Más 57 para WhatsApp. 311-8977-681. Ese es, muchachas. 311-8977. Ese es, mis niñas, para WhatsApp. ¿Listo? Este fondo va a quedar divino, muchachas. Va a quedar muy bello. Muy, muy bello. La verdad, lo que yo les digo, mire, este hoyo negro lo estoy arreglando con este hermosito diseño. Vea, dígame si no se ve perfecto. Es una cosa hermosa, o sea, cambia totalmente el diseño. Ya este vale la pena y yo creo que a este de pronto le hago aquí una pequeña V, también con color claro, como para que no se me vea otro hoyo oscuro, pero yo siento que así no le cambiara, sino esto, ya el patrón de verdad, yo siento que lo mejoré mucho. Bueno, aumento y volvemos. Aumento y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y termino acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termino con un aumento. Así de sencillo, muchachas. Miren. Entonces, mis niñas, les voy a dejar como tarea para no hacerlos en vivos tan largos. Vamos a dejar como tarea la vuelta totalmente color oscuro. Ese color café oscuro. Yo estoy utilizando café oscuro, pero la mayoría de chicas pidieron el color negro y está muy bien, va a combinar muy bien. No hay ningún problema, pero pues yo escogí ese color. Siento que por el colorcito salmón que estoy usando funciona mejor el color café oscuro. Las chicas que pidieron verde, como verde pasto, sí les queda mucho mejor el color negro, para que no se les vaya a ver como navideño. Esperen, chicos, doy la vuelta acá porque ese se veía raro. Entonces, les voy a dejar como tarea, yo voy a confirmar cuántos puntos necesito en esta última vuelta color negro. Acá va aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve, estos aumentos están largos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ush, 20 y un aumento. Y acá dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Están largos estos puntos. Entonces, para no ponernos a pelear con ese fondo, ¿cuántos puntos necesita? Simplemente en esta vuelta vamos a tejer lo mismo. 6 puntos bajos, un aumento. No voy a cambiar mi aumento. 1. Bueno, esperen que yo tenía que explicarles una cosa muy importante. Chicos,
Yo puedo acá terminar la vuelta sobre estos dos beige, pero como yo terminé, bueno, empecé 6 puntos bajos, un aumento, esa es la secuencia y terminé 6 puntos bajos, un aumento y me dio perfectamente antes de los dos beige, doy por terminada la vuelta ahí. No tengo que hacer estos dos beige porque el patrón me decía 6 puntos bajos, un aumento, eso tengo. 6 puntos bajos, acá me dio el aumento. No puedo hacer otros 6 bajos y un aumento. Entonces ahí doy por terminada la vuelta. Y empiezo nuevamente 6 puntos bajos, un aumento. Eso voy a hacer en esta vuelta. 6 puntos bajos, un aumento. Y les dejo esa tareita ya para la próxima clase. La idea es hacer clases todos los días. Esta es la primera clase de una mochila completa. La vamos a tejer hasta terminarla, pasadores, cordón, pompón. El fajón lo voy a hacer paleteado, ese sí no lo puedo enseñar acá porque es un taller muy largo hasta llegar al punto de paletear un fajón. Entonces son clasecitas bastante complicadas que si normalmente son 8 o 6 clases solamente del fajón, entonces sí lo que hacemos acá es enseñar a pegar el fajón, colocar cordones, pompones y el monedero de la mochila. Entonces, mis niñas, eso van a ser 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. Y cuando lleguen acá, que termine el color hueso, me esperan porque la próxima clase vamos a dar completamente color hueso para empezar estas montañitas. ¿Listo, muchachas? Pero ya se dan cuenta que ese fondo cambia todo, ya no se ve tan plano. Bueno, mis niñas, Dios me las bendiga, se cuidan mucho, nos vemos mañana. Gracias, señora Dora, gracias a todas las compañeras que nos acompañaron. Compartan este canal de YouTube, estos en vivos, muchachas. Hoy lo voy a dejar privado para que YouTube me lo apruebe. YouTube tiene que revisarlo, aprobarlo y ya mañana vuelve a estar público para que ustedes puedan tejer, repetirlo si necesitan alguna indicación. Hasta mañana, mis niñas, se cuidan mucho. Por acá nos vamos a ver muy seguido. Nada, gracias, chicas. Profe, queda lindo para portallaves. Este sí. Bueno, tendría que hacerlo un poquitín más grandecito porque es que para portallaves está muy pequeñito, pero sí, muchachas, sí podemos planearlo para un portallaves, sí, señora, estaría genial.